Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Cuento la Cuenta. Aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con una señora mexicana, Neidy Casillas. Neidy, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, padre, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gustazo. Neidy Casillas la voy a presentar brevemente. Nos hemos conocido personalmente aquí en mi país. Estuvo hace poquito visitando estos lugares. Es vicepresidente de Asuntos Internacionales en Global Center for Human Rights, abogada mexicana, especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por más de 15 años ha trabajado dando seguimiento a Naciones Unidas y a la OEA a fin de combatir la injerencia indebida de estos organismos en las leyes nacionales. Actualmente es vicepresidente entonces de Asuntos Internacionales de esta organización. Además, se desempeña como asesora de diferentes misiones de la OEA. Ahora vamos a explicar un poco qué es todo esto. Brinda asesoría a legisladores, a diplomáticos, a gobiernos sobre el impacto del derecho internacional de los derechos humanos. Ha sido delegada en varias conferencias de la mujer y de población y desarrollo en Naciones Unidas. A su vez ha sido parte de organizaciones internacionales, bueno, y es miembro fundador del Comité Nacional sobre Libertad Religiosa de Estados Unidos de Norteamérica. Ney, gracias por atenderme. La verdad que es un gustazo. Hablamos de este tema de modo personal y nos pareció interesante hacerlo ahora de modo virtual, de modo genérico, para que mucha gente pueda entender el tema de la Agenda 2030. Pero antes que nada, primero, estás hablando desde Estados Unidos, desde Washington, Norteamérica. ¿Cuál es la función que has tenido siempre o como abogado dedicada al derecho internacional? ¿Por qué estás en Washington? ¿Qué estás haciendo una mexicana en Estados Unidos? En estos organismos así tan importantes como que a veces uno le da un poco de escozor solamente escuchar que alguien trabaja ahí, ¿no? Claro. Como usted sabe, tengo 15 años de vivir en Estados Unidos. Vivo actualmente en Washington, viví 5 años en Nueva York. Cuando yo recién me mudo a los Estados Unidos fue justamente para trabajar, no para las Naciones Unidas, sino hay una forma en la que como una ONG tú puedes suscribirte o tener un estatus consultivo, se llama, básicamente es una credencial la cual te permite entrar a las Naciones Unidas y poder ser parte de las reuniones que se llevan a cabo en esa organización. Así que recién me vine a los Estados Unidos, me fui a Nueva York, estuve 5 años en Naciones Unidas y después de esos 5 años ya no podía más de pelear contra el mundo, así que decidí que ya era tiempo de irme a casa, a México. Mi plan nunca fue quedarme en los Estados Unidos, pero bueno, por ahí se abrió otra puerta en la que me pidieron venirme a Washington a monitorear la Organización de Estados Americanos. Y bueno, ahora aquí estoy, ya tengo más de 10 años viviendo en Washington, D.C. Ok, y el trabajo entonces en concreto, porque uno dice, bueno, ha trabajado con la gente de la ONU, de la OEA, todo ese tipo de... ¿cómo es meterse dentro de ese ambiente? No es que uno esté contratado por la OEA, sino que uno se va metiendo Exacto. para ver, para empezar, ¿qué es la OEA? Para mucha gente como yo que es ignorante no sabe qué es. A ver, ¿cómo se le explica brevemente? Bueno, tanto la OEA como la Organización de Naciones Unidas son organizaciones internacionales que nacen pues con propósitos muy nobles. Si nos ponemos a pensar por qué nacen las Naciones Unidas, fue porque quería proteger a la persona humana, no que quería evitar que se volviera a dar un genocidio como el que había sucedido durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Y esa es la razón principal que le da origen a las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, era proteger la vida de la persona. Lo mismo con la OEA. De hecho, un dato curioso es que la OEA es el primer esfuerzo internacional de un organismo internacional. Es decir, no se constituyó como tal hasta después, pero sí fue son los países de las Américas los primeros países que se reúnen para tratar de llevar a cabo un esfuerzo internacional. Entonces, así es como se constituyen los organismos internacionales. Naciones Unidas consta de 193 países, la Organización de Estados Americanos son 35 países. Las dos son organizaciones internacionales, aunque la Organización de Estados Americanos se le dice regional porque cubre únicamente el continente americano. Sin embargo, sigue siendo internacional. Y bueno, la tarea en concreto de Global Center for Human Rights en estos organismos es monitorear qué es lo que está pasando en estos organismos, padre. No trabajamos para las organizaciones, trabajamos como organización para tratar de darnos cuenta y de evitar, de hecho, esta agenda que se nos está imponiendo, que viene desde algún lado, que todo el mundo se pregunta de dónde viene, por qué intereses, cómo está llegando,
pues yo les puedo decir que absolutamente todas las batallas que estamos enfrentando en nuestros países, llámese aborto, llámese género, llámese orientación sexual, identidad de género, educación sexual para niños, todo ha sido gestado en estos organismos. Y por eso es nuestro trabajo. Nosotros queremos estar presentes en estos organismos en donde se están dando estas batallas, en donde se están generando estos debates y las formas, las estrategias para imponerse a los países para evitar que lleguen a nuestros países. Eso es, en resumen, lo que hacemos. Supongo que antes de ir a trabajar o meterse adentro hay que tomarse una especie de antivomitivo, ¿no? Porque la verdad que puede ser bastante repugnante. Bueno, ¿y cómo fue el hecho de la génesis de todo esto? Estamos hablando acá con una persona, digo, para que uno se ubique un poco en la cancha, como decimos, que ha estado trabajando, viene trabajando hasta el día de hoy en ambientes muy, pero muy adversos. Digamos, una persona en concreto, yo la he conocido, católica, apostólica romana, practicante, esposa católica casada por la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se te ocurrió meterte en este trabajo / apostolado que no es fácil, ¿no? Claro. Bueno, pues yo desde muy chiquita tuve como la inquietud de siempre como hacer algo por los demás. Y cuando estuve en la universidad, yo era parte de un movimiento, el Regnum Christi, los Legionarios de Cristo, y como parte de nuestro movimiento, nosotros del movimiento teníamos ciertos apostolados. Y a mí me tocaba el tema de la mujer, ahí donde yo me empecé a incursionar en el tema internacional. Sabíamos que se estaba debatiendo el aborto en estos organismos, pero no sabíamos ni cómo, nada, ¿no? Entonces, parte de mi misión, así es como empieza, fue meterme en el tema de la mujer, como defender realmente lo que es el verdadero feminismo, la igualdad, sí, de hombre y mujer, pero siempre decíamos iguales en dignidad, pero diferentes en identidad. Esa era la función que yo hacía en ese momento desde Guadalajara, donde vivía en México. Después me dan como esta misión y yo me empiezo a meter en el tema, estaba todavía estudiando Derecho, y cuando estaba estudiando Derecho empiezo a hacer mi tesis sobre todos estos temas porque me apasionó el mundo internacional. Y empecé, se acababa de dar, bueno, no se acababa de dar, tenía 6 años de haberse dado la conferencia de la mujer, internacional de la mujer, en Beijing, China, en 1995, y previo a eso había sido la conferencia sobre población y desarrollo en el Cairo. Eso fue en 1994. Entonces, cuando yo empiezo a incursionar en estos temas, lo que hago es meterme a leer todos estos documentos y a empezar a ver cómo se venía esto que hoy conocemos como ideología de género, padre. En ese momento yo no sabía cómo llamarlo. De hecho, mis amigos me decían, pero ¿cómo? Yo les platicaba, es que mira, ya no van a utilizar sexos, o sea, quieren eliminar y utilizar un lenguaje neutro. Pero ¿cómo? Me decían. Y yo decía, pues no sé, pero mira, y les enseñaba los documentos. En ese momento usaban arroba, ya no usaban la X, ¿no? Pero usaban arroba. Y bueno, era joven y soñadora, y un día tuve una oferta de algunos, de alguna gente altruista que estaba interesada en la defensa de los verdaderos derechos de la mujer, de la verdadera identidad de la mujer y también del ser por nacer. Y ahí fue donde me dijeron, oye, Neidy, ¿no te gustaría irte a Nueva York, en Naciones Unidas? Y cuando yo hice mi tesis, padres, alguna vez me cruzó por la mente, uy, cómo me encantaría trabajar o estar en ese, o sea, ahí dentro, ¿no? Y bien dices que no debes de pedirle a Dios, porque siempre te concede las cosas. Y míreme, ahí me mandó. En realidad yo lo sentí eso como una misión, y por eso es que me fui, pero la verdad iba como un gran sueño, con mucho entusiasmo, pensando que iba a un lugar en donde se iba a discutir y iba a ser parte de las soluciones de los grandes problemas que se dan en el mundo, la pobreza, la falta de educación, claro, etcétera. Sobre todo los pobres era un tema que a mí siempre me movió, ¿no? Y pensé que a eso iba, y oh, sorpresa cuando llegué. Bueno, estamos haciendo una presentación de cómo se gestó esto que se conoce como la Agenda 2030. Como no hay que suponer nada, hay que empezar por el principio. Bueno, ¿qué se entiende, qué se conoce como
la Agenda 2030 en la que, aunque ustedes no lo crean, acá una persona, bueno, virtualmente, pero de carne y hueso, que yo conocí con mis ojos, estuvo en los trabajos preparatorios. Uy, qué horror, qué espanto. Bueno, pero ¿qué es primero la Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030 es una serie de objetivos que se plantean desde las Naciones Unidas, los países, como compromisos que se establecen ellos mismos para mejorar lo que es la situación de la persona o del mundo, sobre todo, ¿no? Dicen de la persona, pero en realidad vamos a ver que no sé si es tan así, en realidad yo diría que son intereses propios, pero bueno, en principio ellos dicen son 17 objetivos en los que nosotros queremos alcanzar una igualdad entre todas las personas y mejores condiciones para la gente que vive en el mundo. ¿Cuándo comienza esto, Neidy? ¿En qué año empezaron a plantearlo? De hecho, es interesante, y aquí en la presentación lo vamos a poder ver. Todo el mundo piensa que la Agenda 2030 nació apenas en el 2015 y no es así, padre. De hecho, la Agenda 2030 tiene como antecedente los objetivos del milenio. Hoy le decimos Agenda 2030, pero son los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es el nombre de la agenda como tal. Pero previo a estos objetivos, había ya 8 objetivos que se plantearon en el año 2000. Estos objetivos, la idea eran 8 y la idea era que se pudieran cumplir al año 2015. Estos están acá. Exactamente. Entonces, entre estos objetivos vemos cómo está erradicar la pobreza extrema, el hambre, la educación para todos, la igualdad de oportunidades para el hombre y para la mujer. Eso hay que resaltarlo porque vamos a ver cómo todo esto cambió y evolucionó. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud en la maternidad. Y es curioso también, y hay que resaltar, por ejemplo, las figuras y las imágenes que se utilizan en estos objetivos, porque son completamente distintos a la Agenda 2030. Después estaba también avanzar la lucha contra enfermedades como VIH, la malaria y otras enfermedades, y después asegurar el medio ambiente. Eso eran como, y lograr una sociedad global para el desarrollo. Esos eran los objetivos generales. Y eran objetivos que, así como los vemos, eran como se plantearon, ¿no? Eran objetivos muy claros. Yo creo que había objetivos realmente que se estaban enfocando a la necesidad del mundo, como puede ser la erradicación de la pobreza, por ejemplo. Llama la atención que ahí se habla de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es algo que nosotros apoyaríamos. Al igual que la reducción de la mortalidad infantil y también mejorar la salud materna, ¿no? Esos eran los objetivos en los que, de hecho, todavía en el 2011 más o menos, nosotros hicimos un evento en Naciones Unidas junto con algunos otros países, Guatemala, la Santa Sede y algunos otros, para poder resaltar cuáles eran, qué temas había que enfatizar para poder mejorar y para poder realmente lograr como estos objetivos. Y entre ellos había un tema que no se mencionaba desde entonces, que era el tema de la familia, ¿no? Entonces presentábamos cómo la familia puede realmente cooperar a todos esos objetivos, ¿no? La riqueza que puede aportar la familia, incluso para la economía de las sociedades. Y ya en el año, o sea, me estás hablando que ya desde el año, no 2015, sino que ya desde el año 2000 se venía hablando de una agenda para el 2030. Se venía hablando de una agenda simplemente para el 2015, los objetivos del milenio, que son como se llaman estos objetivos, tenían que cumplirse para el 2015. En el 2012, 2013 empiezan las discusiones de que no se iban a cumplir los objetivos y que había que modificarlos. Muchos de los países decían, no hay que modificarlo, lo que tenemos que hacer es redireccionarlos, porque si no hemos alcanzado estos 8 objetivos, ¿cómo vamos a plantear nuevos objetivos? ¿No? La idea sería simplemente cambiarlas, ajustar las estrategias o ajustar las metas para poder llegar a estos objetivos, porque incluso hasta el día de hoy siguen siendo necesidades básicas, sobre todo para países o regiones como África, como Latinoamérica, como el Caribe, etcétera. Ok, ahora, perdón por la ingenuidad, ¿no? Pero nadie va a estar en contra de reducir la mortalidad infantil, bueno, nadie va a estar en contra, qué sé yo, de mejorar la salud para la maternidad
o de tratar de erradicar la pobreza extrema y el hambre. Bueno, Jesús dijo, de los pobres los tendré siempre con nosotros, con vosotros, pero, o sea, pero a menos reducir eso. Primero, la pregunta tonta es, ¿quién es el que promueve esta agenda al inicio? ¿Es una empresa, una serie de países, la ONU misma? ¿De dónde surge esto al principio, la génesis? Claro, es una serie de países en conjunto con la ONU. La ONU, a diferencia de la Organización de Estados Americanos, la ONU sí es todo un mundo que está compuesto por agencias. Es un mundo enorme que es muy difícil, de hecho, de penetrar y de conocer, porque además está dividido. Una sede está en Nueva York, otra sede está en Ginebra, y en los dos puntos hay discusiones. Entonces, es muy difícil realmente de introducirte en este mundo, pero bueno, es toda esta estructura. Entonces, estos países utilizando, yo siempre digo, instrumentalizando estas estructuras que proveen estos organismos internacionales, la tomaron para empezar a impulsar una agenda que finalmente les beneficia más a estos mismos países que en realidad a las verdaderas necesidades de las sociedades. Uh-huh. Bueno, y entonces, ¿cómo surgió? Entonces, estamos en la previa de la Agenda 2030. Estos objetivos para el milenio que no se dan, que nos llegan al 2015, que empiezan a discutir ya por el 2013. Y entonces alguien dice, bueno, no, pateemos un poco más para adelante, en vez del 2015, hagamos todo esto, pensémonos para el 2030. Fíjese cómo trabaja esta gente, ¿no? O sea, con muchísimo tiempo, no tienen prisa, pero tampoco ponen pausa. Bueno, entonces plantean, bueno, cambiemos al 2030. Entonces pasamos de este cuadrito a esto que mucha gente conoce. Exactamente. Entonces, aquí sí, estos son los nuevos objetivos del desarrollo sostenible, es decir, cambian estos objetivos, ya no van a ser los mismos, los aumentan. Imagínense, no pudieron cumplir 8, pero ahora los suben a 17 y en temas mucho más complicados. Y estos objetivos se vienen negociando y por eso es que yo fui testigo como de estas negociaciones, porque en ese momento yo estaba en Naciones Unidas monitoreando todos estos temas y empiezan las discusiones. Estas discusiones no se resuelven en un día, estas discusiones se llevaron desde el 2012 comienza más o menos con una conferencia en Río de Janeiro y después sigue hasta el 2015, que es cuando formalmente se adoptan durante una Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General es el órgano máximo de Naciones Unidas y cada año en septiembre tiene como un segmento de alto nivel, se le llama. Esto es que los presidentes de todos los países del mundo van a Naciones Unidas, dan un discurso y ahí la mayoría de las veces son discursos políticos, diplomáticos, bonitos, pero en esta ocasión, bueno, fue todavía más bonitos porque presentaban esta agenda 2030 como la panacea para las sociedades del futuro. Bueno, y esto comenzó entonces, ya por esa época. ¿Cómo se comenzó a discutir? O sea, ustedes dijeron, bueno, a ver, vamos a hablar acerca de una agenda para el año 2030 sobre distintos puntos. Y uno dice, bueno, perfecto, a ver, reduzcamos la pobreza, ¿cómo hacemos? ¿Qué políticas tomamos? Y después, a ver, porque mucha gente todavía sigue pensando que esto es algo ingenuo, franco, tantos así que, por ejemplo, para que la gente lo sepa, hace nada, un mes o 2 meses yo me enteré que en las próximas jornadas de la juventud de Lisboa, en Portugal, están promocionando los objetivos de la Agenda 2030. Y muchos católicos, digamos, desprevenidos, así, dicen, bueno, pero ¿qué debe ser malo? A ver, erradicar la pobreza, en fin, ¿por qué no contaminar? Ese tipo de cosas que al parecer podrían ser como, digamos, insulsas, sin ninguna demasiada dificultad. Pero, ¿qué tiene de malo? Pregunto yo como de muy ingenuo. ¿Qué tiene de malo la Agenda 2030? Yo pongo este cartel, que recién estamos viendo acá nosotros, y bueno, acá hay varios objetivos, qué sé yo. Bueno, cuéntanos. Bueno, mira, para empezar, como usted ya pueden ver en esta imagen, espero que lo puedan ver bien, pero entonces ya se habla, ahora empiezan a cambiar un poco los conceptos, ¿no? Ya no se habla de salud, por ejemplo, infantil de protección y mejorar la salud materna. Ahora ya se habla simplemente de salud y bienestar. Después la meta 4, por ejemplo, es educación de calidad. Bueno, eso todavía
se oye bastante lindo, ¿no? Y finalmente la meta 5, ya entonces sí, ya no se habla de la igualdad entre el hombre y la mujer, ahora ya empieza a hablarse de igualdad de género. Es decir, padre, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando se empieza a discutir, se empieza a llegar el final, digamos, o la fecha límite para dar cumplimiento a los objetivos del milenio, los del 2015, los países toman esta oportunidad para incluir toda una agenda. Nada más quiero hacer un paréntesis. En el 2000, yo les decía, en el 1994 y 1995 se lanza esta agenda de lo que hoy conocemos la ideología de género. El primer concepto que se introduce es en 1994 en la Conferencia de Población y Desarrollo en el Cairo, en donde se empieza a hablar de los derechos sexuales y de la salud sexual y reproductiva. Nadie sabía con qué se comía eso. Los países, de hecho, comienzan a expresar ciertas preocupaciones porque eran términos que no estaban definidos. En el derecho internacional, los países siempre acuerdan, antes de unirse a estos organismos, se firman un tratado, digamos que son contratos, en donde las cláusulas del tratado son las cláusulas del contrato, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que el país está adquiriendo? Bueno, ninguno de los tratados que los países firmaron tenía este lenguaje, ni derechos reproductivos ni salud reproductiva. Y en estos organismos es muy común que se empiecen a introducir este lenguaje para ir creciendo una agenda, para ir imponiendo ciertos intereses. Y no es casualidad, de hecho, padre, que organizaciones como Planned Parenthood, que todos conocemos como la mayor promotora del aborto en el mundo, no solo en Estados Unidos, tiene su estatus consultivo, es decir, tiene esta credencial para poder participar en Naciones Unidas desde 1970. Es decir, ya desde 1970 Planned Parenthood veía el potencial que podía tener entrar a estos organismos, es decir, la plataforma que te brinda estos organismos, porque cualquier idea que tú puedas introducir en estos organismos va a tener una repercusión en los 193 países que forman parte de esta, o bien en los 35 que forman parte de la OEA, ¿no? Y ellos con esa visión estratégica entraron a Naciones Unidas desde ese momento. Bueno, como le decía, cierro el paréntesis, y estos países estaban sumamente preocupados por este nuevo lenguaje que se lanza en 1994 y muchos de ellos hicieron reservas. De hecho, Argentina fue uno de los países, y yo lo digo ahí, eso sí, no fui testigo, todavía no soy tan vieja, pero sí me tocó estudiarlo porque justamente mi tesis analiza la conferencia de 1994 y de 1995 y cómo se comienzan a crear unos supuestos nuevos derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza todo esto. En el 95, después, un año después de la Conferencia de Población y Desarrollo, entonces ya se lanza la palabra género en la Conferencia de la Mujer de Beijing. Y nadie sabía tampoco qué era esto, no existía una definición del concepto, mas sin embargo, ahí se dejó. Con los años se fue metiendo por aquí, por allá, por aquí, por allá, hasta que llegó un momento en el que se hizo, le llaman lenguaje vinculante, el lenguaje acordado, perdón. Lenguaje acordado, que significa que, bueno, ya es algo que los países han acordado previamente y que han pasado a formar parte de los documentos internacionales, lo cual no es cierto y lo cual es totalmente ilegal, de hecho, porque eso sería violar la soberanía de los países o la voluntad de los países cuando se unieron a esos tratados. Pero así es como se da. Entonces, cuando en los objetivos del milenio eran muy recientes, se plantean 5 años después de estas conferencias, no podían introducir la agenda de una, tenían que ir poco a poco, no podían hablar ya de la igualdad del género, no podían hablar de educación sexual, no podían hablar de nada de esto. Sin embargo, los objetivos del milenio vienen a sentar un poco esa base para después decir, bueno, ahora hay que adaptarlos y hay que modificarlos. Y ahí es entonces en donde sí se empiezan a modificar estos objetivos y en donde vemos, por ejemplo, que ya no se habla de igualdad entre hombre y mujer, pero entonces se habla de igualdad de género. Que ya no se habla únicamente de la educación en general, pero se habla de una educación en donde la ideología de género tenga un tema central, etcétera, ¿no? Entonces, así es como viene un poquito desarrollándose toda esta agenda.
A ver, y las discusiones se daban puntualmente entre quiénes, entre algunos países miembros de la ONU, entre algunas organizaciones no gubernamentales que estaban a favor de una agenda, valga la redundancia. Eh, o sea, ¿quiénes eran los que estaban impulsando todo esto? Me interesa saber cómo es el motor de la Agenda 2030, ¿no? Claro. En estos organismos hay diferentes reuniones, diferentes salas, digamos, ¿no? Hay una sala que es el plenario, en donde todos los países están dando discursos bonitos, discursos diplomáticos de lo hermoso que es la situación en su país y de los grandes avances que se están dando. Y hay un país que es hay una sala que es la sala de las negociaciones. En esa sala es donde realmente se cocina todo lo que va a impactar al mundo. Y algo muy importante, padre, y como que quiero hacer énfasis, es que la gente ve estos organismos como unas realidades muy lejanas y las ve de hecho como organismos que se dedican a hacer el bien y a pelear por el más débil. Nada más falso que eso. En realidad, estos organismos, todo lo que se hace, las decisiones que se toman tienen un impacto directo en nuestras legislaciones y no solamente en nuestras legislaciones, en nuestras vidas. Y, por supuesto, lo último que les interesa, y de verdad les digo, lo último que les interesa es realmente los pobres. Y ahorita quisiera como darles un pantallazo de algo de un poco de los resultados o de los esfuerzos que se dan en esto para probar lo que estoy diciendo, ¿no? Pero en realidad en esta sala de negociaciones donde ahí sí es que se cuecen las habas, como decimos en México, es donde se cocina todo y donde se preparan todos estos documentos todos estos documentos. ¿Quién entra a esa sala? Entran únicamente países, solamente países. La mayoría de las veces no entra... hago un paréntesis solo para explicar que en los organismos internacionales existen lo que se llaman misiones permanentes. La misión permanente de México ante Naciones Unidas o la misión permanente de Argentina ante Naciones Unidas o ante OEA o ante el organismo que se esté tratando, ¿no? Se les llama misiones simplemente porque así se les dice, pero serían las veces de una embajada. Entonces, esa misión está encabezada siempre por un embajador y ese embajador tiene un staff. Estas discusiones, normalmente, el embajador no es el que va a este salón, son los diplomáticos que forman parte de la misión quienes asisten a estas discusiones. Y son muchas veces ellos los que toman las decisiones para su propio país. A mí, yo pude estar dentro de esos salones porque... como usted leyó en un principio, parte de mi experiencia es que pude obtener una credencial que te permite, como mexicana, ir como parte de México, de mi país, a ser testigo de lo que sucedía ahí. Yo no negociaba, yo no tenía la voz, pero sí era testigo de lo que se estaba dando ahí. Y justamente la idea de yo estar ahí era porque queríamos saber qué pasaba. En México en el 2006 comienza el debate sobre aborto y en México el aborto no era un tema, la gente no lo quería, no era algo de hecho que se consideraba realmente algo malo y que no se discutía, no pasaba en las mentes de las gentes y ahí fue como nosotros empezamos a incursionar y que veíamos que todo esto venía de Naciones Unidas. Entonces, estando yo en esos salones, ahí yo veía que los países, o mejor dicho, estas personas a nombre de su país levantaban la mano y apoyaban a ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, los derechos reproductivos. Los derechos reproductivos es el lenguaje que se utiliza en los organismos internacionales para hablar del aborto, lo mismo que los servicios del acceso a la salud sexual y reproductiva. Acceso a los servicios significa aborto. Entonces, todos estos lenguajes se fue metiendo en estos documentos, en muchas veces, y también como lo voy a mostrar más adelante, incluso por países que no tienen contemplado en su legislación el tema, más sin embargo, la persona que les representa y que está dentro de estas salas de negociación, sí apoya estos temas. ¿Por qué? Será por un interés propio, porque así lo cree esa propia persona. Lo que sí puedo decir es que muchísimas veces era por quedar bien con los países del primer mundo, con los europeos, con los nórdicos, querían pertenecer a un grupo de personas y por eso apoyaban estos temas. Y así es Sí, como voy a hacerte una pregunta que
hace poquito una persona buena, amiga, católica, practicante, de misa diaria, etcétera, me dijo, bueno, pero padre, usted creo que está exagerando con el tema de la Agenda 2030. Yo me he leído todos los famosos, a ver acá si puedo colocarlo en pantalla, si es posible. Me he leído todos los objetivos para el desarrollo sostenible y qué sé yo. A ver acá lo puedo hacer, ¿sí? Y acá no dice nada en absoluto de lo que usted me está diciendo respecto del aborto, de la agenda LGBTQ no sé cuánto, de este tipo de cosas. Y creo que usted está un poco como, a ver si puedo acá modificarlo. Bueno, no sé ya que están dando, bueno, no importa, pero ahora enseguida lo voy a colocar en pantalla. Como que no me aceptan que lo que se está diciendo en concreto dentro de la Agenda 2030 es el hecho del género entendido como en clave LGBT y no sé cuánto, Claro. del aborto y todo. Entonces, esas palabras no existen. Usted las está imaginando y usted las está planteando, bueno, quizás yendo a la intención de esta gente, pero uno perfectamente podría defender las palabras que están puestas ahí en la Agenda 2030. ¿Mm? Claro. Y bueno, igual si volvemos a la presentación, de hecho Sí, yo quise tomar, y eso me va a ayudar para que cómo no no. piensen que soy únicamente yo, sino que justamente cada uno de estos objetivos tiene también algunas metas en concreto. Es decir, este es el objetivo en general, se describe, pero además hay metas en concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la meta o en el objetivo 3, que es salud y bienestar, ahí dice la meta 3.7 para el 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido la planificación familiar, información y educación y la integración de la salud reproductiva en estrategias y los programas nacionales. Es decir, nada de esto está incluso redactado de una forma en el que no es casualidad, digamos, todo esto está redactado de una forma que de hecho, aquí como aparece educación, uno tiene que enseñarse a leer y eso es tal vez la experiencia de estar en estos organismos, pero tienes que enseñarte a leer entre líneas porque en realidad aquí la intención no solamente es la salud sexual y reproductiva, se meten en el tema de la educación, se meten en el tema de que la salud reproductiva debe estar en los programas nacionales. Y la gente va a volver a decir, tal vez, padre, bueno, pero es la salud reproductiva, eso puede ser algo bueno, etcétera. Pero cuando tú vas a los documentos de las Naciones Unidas, incluso OMS y otras agencias que forman parte de Naciones Unidas, este es exactamente el lenguaje que utilizan para impulsar el aborto. De hecho, hace poco estaba preparándome para algún documento, alguna presentación, no recuerdo, y entré a la página de UNFPA. Es la Agencia de Población de las Naciones Unidas. Y en esta agencia ya de hecho ya ha cambiado todos sus objetivos y hoy se enfoca únicamente en la salud sexual y reproductiva. Y lo mismo como el objetivo 3, está también el objetivo 4, que habla de la educación. Ahora ya no nada más es la educación de calidad, pero habla incluir en la educación la igualdad de género. Y la igualdad de género, el género es una palabra que se introduce, como les decía, en el 95 y se introduce justamente para reemplazar el concepto de hombre y mujer. Ellos decían en esas discusiones, me acuerdo que yo me metía a los salones y era parte de algunas de las discusiones, incluso de las feministas radicales, y ellas decían, bueno, es que hay que ver a la persona humana, ya no hay que verla como hombre o mujer. Para poder lograr la igualdad, lo que tenemos que hacer es verla a través de un lente de género. ¿Qué es eso? Que es simplemente un ser humano, es asexuado. Y entonces desde ahí se reinventa, se deconstruye, es la palabra que ellas utilizan, se deconstruye y desde ahí entonces se pueden realizar políticas nuevas. Y bueno, la más controversial es de todas estas y fue objeto de grandes discusiones, de largas horas de negociación, fue la meta 5, que fue la 5, que en su objetivo, el objetivo 5 en su meta 5.6 habla de asegurar el acceso a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Ahí, de hecho, lo que logramos trabajando con algunos países hablaban no solamente de derechos reproductivos, sino también de derechos sexuales.
los derechos sexuales es un lenguaje totalmente nuevo que no está incluido en ningún documento internacional, en el que quieren meter todo, o sea, ampliar el tema del aborto, pero también meter el tema de todos los derechos de la diversidad sexual. Ese era el tema de este. De hecho, cuando hablamos personalmente, cuando nos vimos acá en Argentina con Nady, a mí me hizo un poco de gracia, porque yo le planteé, bueno, que cómo tiene que haber sido esto de estar en la trastienda, en la cocina de la Agenda 2030, ¿no? Y yo le decía, bueno, qué espanto todo lo que salió. Y ella me dijo algo así, como, bueno, la verdad que estuvo bastante leve, porque podría haber sido mucho peor, ¿no? Claro. A ver, peor que lo que bueno, capaz que peor redactado, porque la redacción que hay es lo suficientemente ambigua para que a partir de ahí saquen las conclusiones que el mundo actual entiende. O sea, yo no voy a estar interpretando estos textos a la luz de la interpretación medieval, carolingia o de los primeros cristianos. Exacto. Es lo que la gente hoy entiende por salud reproductiva. O sea, ¿qué es esto? Bueno, o qué es la igualdad de género, es lo que estamos viviendo. Cuando uno después entraba al tema, no me acuerdo un punto que estaba por acá dando vuelta de estas cosas de el empoderamiento de mujeres y niñas, y bueno, ese tipo de palabras. ¿Qué significa empoderar? Cuando yo era chico no existía la palabra empoderar. ¿Qué sé yo lo que era? Pero todo el mundo hoy entiende qué significa, o qué quieren que signifique, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo era la discusión en esta cocina? Y ustedes a ver, decían, bueno, pongamos estas palabras, y ustedes decían, no, mejor cámbienlas, o no estamos de acuerdo con esto, o se objetaba. ¿Cómo era la discusión esa de la cocina de la Agenda 2030? Claro, bueno, dentro de la sala, así como estaba yo, estaban gentes de Planned Parenthood que ellos tenían también una credencial propia y que ellos estaban coachando no solo a un país. Yo estaba ahí para simplemente ver lo que México hacía y frenar la postura de México, ¿no? En lo que se pudiera, ¿no? No siempre se podía. Y pero sin embargo estaba, y me acuerdo perfecto de la persona, él es un inglés, no recuerdo ya, no me acuerdo si sabía su nombre, para ser honesta, pero me acuerdo perfectamente y tengo su imagen muy clara, cómo iba de silla en silla, coachando a los diferentes países de qué era lo que tenían que decir siguiendo la negociación, ¿no? Y él inmediatamente empezaba algo y se paraba e iba detrás de la silla, se les ponía y les decía qué era lo que tenían que decir. Eso era cómo funcionaban, y sobre todo, bueno, Planned Parenthood creo que es la más fuerte de las organizaciones que está ahí. Están otras como Oxfam, están varias, pero creo que Planned Parenthood realmente es la organización que de hecho, bueno, ya eso es para otro tema, pero que es hoy, si uno se mete en el mundo de Naciones Unidas, tú pensarías que Planned Parenthood es una agencia más de Naciones Unidas, aparece como partners o como aliados, no como aliados, como socios en distintas de las iniciativas de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, Planned Parenthood tuvo un rol tremendo, y lo que nosotros hacíamos, así como le digo que hay gente padre que muchas veces apoya estos términos llevando a cabo su agenda personal, también es cierto que hay gente que no sabe qué es esto. Me ha tocado conocer diplomáticos que no vienen con la experiencia de un diploma, es decir, no son gente de carrera, sino que fueron gente que contrataron estando ya en la ciudad. Por ejemplo, me recuerdo a alguien, no voy a mencionar el país por supuesto, pero a alguien que ya vivía en Nueva York. Ella no tenía ninguna experiencia, lo que sí, ella residía en Nueva York y era mucho más fácil para su país, mucho más barato contratarla a ella que traer a alguien, expatriar a alguien. Entonces, ella se dedicaba a diferentes trabajos, pero nada que ver con la política incluso, ¿no? Entonces, esta gente muchas veces también no sabe qué hay detrás de estos términos. No sabe, simplemente se ponen derechos reproductivos. Lo primero que uno piensa es que va a ser algo bueno, que va a ser de hecho enfocado a la reproducción y no a algo como puede ser el aborto, ¿no? Totalmente lo contrario a la reproducción. Así que muchas de estas gentes, en su buena voluntad, ellos
apoyaban el tema, pero con el desconocimiento que había en ellos. Y nuestra parte de nuestra labor, que sigue siendo como hasta el día de hoy, es justamente sentarnos con ellos, educarlos, mostrarles el material y mostrarles las pruebas de qué es lo que en realidad hay detrás de estas agendas y que no son simples términos bonitos que están buscando mejorar la condición de la mujer o mejorar la condición de los niños. No es verdad. Hay muchos intereses que son prioritarios antes que todas estas agendas, ¿no? Y esto, de hecho, la imagen que tenía padre es Sí. justamente como yo la presentaba, porque me llamaba o sea, es como muy claro el ver las prioridades que existen en estos organismos. Mire, por ejemplo, aquí está el objetivo 2, que se trata de poner fin al hambre y mejorar la seguridad alimentaria. Bueno, ellos decían, esto es de Naciones Unidas, esto es una página de Naciones Unidas en donde te marcan el progreso de las metas. Y ellos mismos ponen cuáles son, aquí hay 8 metas, hemos hecho 48 eventos, existen 14 publicaciones respecto del tema y ha habido 1083 medidas. Si vamos al objetivo 14, que se refiere a conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares, los recursos marinos para el desarrollo sostenible, aquí vemos que hay 62 eventos, 38 publicaciones, 2.594 medidas. El objetivo 13, que son adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, igual son incluso superiores al tema de la pobreza. Y ahí, padre, es justamente donde uno ve dónde están las prioridades de estos organismos y cuáles son las grandes mentiras que estos organismos nos cuentan a todos. Tremendo. A ver. Neidy Casillas, abogada que ha trabajado en la cocina de la Agenda 2030. Le voy a pasar una imagen y quiero que me diga la abogada, ¿qué opina usted? ¿Qué le parece esta imagen así, a primera vista? A ver, lista, preparada, ya. ¿Qué le parece esto? Me parece un espanto. Un espanto. Me parece un espanto, lo escuché, lo había escuchado y me da mucha tristeza, sí, realmente que nosotros estemos adoptando esta agenda como algo bueno y que inocentemente la estemos promoviendo a los jóvenes y que estemos ayudando en ese sentido, incluso al querer de estos organismos, enseñándola a nuestros jóvenes sin saber qué es lo que hay detrás de esto, o no sé si sabiendo. Por las dudas, esta es la página oficial de las Jornadas de la Juventud 2023, se va a dar en Lisboa, en Portugal, y el título, esta es la página, digo, oficial, ¿no? Lisboa2023.org, en la versión española, habla acerca de que se está promoviendo abiertamente la Agenda 2030 desde la Iglesia Católica. Sé positivamente que algunos papás, algunos sacerdotes, de hecho, le han escrito a sus propios obispos para pedir al menos una aclaración de este tema que parece al menos sacado de una película de terror, como si no supiéramos qué está pasando. A ver, acá tenemos lo que recién decía Neidy respecto de los objetivos, y este texto que mandaste, que es declaración conjunta. Claro, cuando nos vimos en Argentina y hablamos del tema, empecé a buscar entre mis documentos viejos, mis archivos, a ver qué era lo que encontraba respecto de esos años en los que estaba trabajando. Encontré esta declaración, la puse así como está, tal cual en inglés, simplemente para mostrar lo que es, como siempre, que no crean que es algo que yo me inventé, pero en realidad es una declaración con varios países que son los países que más fuertemente estaban impulsando esta agenda. Imagínense, estamos hablando del 2014 y países como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, El Salvador, México, Panamá, Uruguay, no sé si me sorprende mucho, pero por ahí sí, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, eran países que se unieron a esta declaración para presionar a los otros países, como va a ver usted, si puede volver al documento original. Vamos a ver quién está: Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, es decir, todos los países del primer mundo. Acá no están ninguno de los países árabes, aquí no están ninguno de los países americanos,
ninguno de los países africanos. Aquí faltan muchos de los países latinoamericanos y tampoco están los países caribeños, ¿no? Entonces, estos países son los países que estaban encabezando esta presión para que los países que no estaban siendo parte, que estaban siendo la oposición para que no se avanzara en ciertos temas, tuvieran una presión política. Y si vemos lo que en realidad ellos pretenden, ellos hablan, dice, bueno, como siempre, discursos lindos, pero ellos, sus propuestas eran 3 en concreto y decían, bajo la meta, propuestas sobre salud. Queremos que también se incluya alcanzar el acceso a la salud sexual y reproductiva y derechos. Ve cómo aquí no dice nada más derechos reproductivos, es que era derecho, querían meter derechos sexuales también, incluido información amplia de calidad y asequible sobre salud sexual y reproductiva, educación y servicios, incluyendo métodos anticonceptivos modernos. La segunda dice, bajo la meta propuesta sobre la equidad de género, asegurar el respeto, la promoción y la protección de la salud sexual y reproductiva y derechos, de nuevo, para que se incluyeran sexuales y reproductivos para todos. Y por último, la meta propuesta sobre educación dice alcanzar el acceso universal a la amplia educación sexual para los jóvenes. Creo que no se ve el resto, pero bueno, finalmente es lo que hoy estamos viviendo en los países y por eso, padre, le digo que nada de lo que se discute, o mejor dicho, todo de lo que se discute en estos organismos es lo que el día de mañana vamos a estar viviendo en nuestras sociedades. Hoy en día, ustedes en Argentina están lidiando con el tema de educación sexual. Bueno, no en Argentina, creo que varios países de la región están con estos temas, tratando de revertir algo que tiene ya años de haber sido gestionado, porque esto estamos hablando que era el 2014 en Naciones Unidas. La pregunta es, doble, ¿no? Una, bueno, pues quizás la respuesta ya la dijiste antes, pero si hay organismos como Planned Parenthood, ¿no? Que están metidos acá adentro hasta los tuétanos, sí, evidentemente están tratando de fomentar un negocio que tienen, por ejemplo, la industria del aborto, la industria de la no natalidad o simplemente el homicidio asistido. Bueno, están cuidando el negocio, están cuidando su dinero y como no creen en nada, ni en la vida humana, ni nada de eso, bueno, es un negocio, hace falta fomentarlo para que los gobiernos bajen después línea, mejor dicho, la ONU baje línea en los gobiernos y los gobiernos transformen en leyes todas estas cosas. Entonces, por un lado, la solución más sencilla es follow the money, sigue el dinero. Bueno, por un lado es eso. Pero por otro lado, puede ser que haya gente que esté realmente convencida, ideologizada de esto y cree que lo mejor que puede pasarle al mundo es que haya más ideología de género, más aborto, más incluso sexualización infantil. Realmente hay gente convencida, ya que has trabajado adentro, digo. Y bueno, la verdad es que yo no creo que haya gente realmente convencida, creo que era gente interesada, que tiene ciertas agendas, que tienen ciertos intereses económicos, muchas veces, de poder, otras veces, y muchas hasta sociales, como le decía, muchas veces era simplemente pertenecer a un grupo, ¿no? O sea, quererse sentir parte de, pero la verdad, pocas veces vi a gente, y la verdad, la gente que vi fue jóvenes, lastimosamente, jóvenes de 18, 19 años, que los captaba y que les pagaba Planned Parenthood para estar ahí toda la noche cuando estas negociaciones suceden en Naciones Unidas. Las negociaciones pueden durar hasta las 6 de la mañana, se descansa a las 11 y vuelves a seguir la negociación hasta las 4 de la mañana y son semanas intensísimas de trabajo. Y de nuestro lado, lastimosamente, no había tanto compromiso de nuestra gente se iba por ahí a pasear porque se cansaba, que es muy lógico. Más sin embargo, esta gente, estos jóvenes que pagaba Planned Parenthood, estaban ahí días enteros, ¿no? Lo que se necesitara para estar haciendo presión, dando de alguna forma testimonio con su juventud y promoviendo estos temas, ¿no? Entonces, yo no creo que hubiese un convencimiento de ellos mismos porque podías ver que son chicos que vienen de familias desintegradas, chicos que cuando platicabas con ellos tienen problemáticas muy fuertes atrás que en realidad pues es difícil juzgar lo que piensan por lo que impulsan porque tienen vidas muy
muy heridas, ¿no? Vienen con heridas muy fuertes desde muy atrás y eso es lo que los vuelca a querer apoyar a estos temas. Pero también, por ejemplo, en Estados Unidos hoy en día estamos viendo un movimiento tremendo de gente que se está oponiendo a todo lo que es, por ejemplo, los transgénero, porque ellos en su juventud, en su rota juventud, en su desamparo, acudieron a un cambio de sexo pensando que eso era la solución y se encontraron con una crisis tremenda en la que se mutilaron para el resto de sus días y en el que el daño que se hicieron a sus cuerpos ya no tiene marcha atrás. Bueno, esto fue entonces un poquito conversando con una protagonista en concreto de la Agenda 2030. Aquellos que no creían, una persona de carne y hueso que vive hoy por hoy en Washington, es del famoso estado de Jalisco, estado crestero por antonomasia, en México, en Guadalajara, el corazón, el epicentro, y que ha estado trabajando y viene trabajando y sigue trabajando en concreto en organismos internacionales que intentan de algún modo bajar línea y dominar a otros países, especialmente cambiándolos por medio de la ideología con una imposición ideológica. Te agradezco de modo público, Neida, realmente a ti y a tu marido, están trabajando hace muchos años con estos temas y bueno, es un testimonio muy grande, ¿no? que pueden dar en general, tanto para gente católica o no católica, pero gente al menos, como decimos en el Gloria, de buena voluntad. No, al contrario, padre, mil gracias por la invitación. Yo creo que una de las cosas que es importante es que la gente sepa qué es lo que hay tras bambalinas, ¿no? Muchas veces es por ignorancia que la gente impulsa esto. Por ejemplo, el tema de los jóvenes de la Jornada Mundial. Me imagino que muchos sacerdotes estarán en su día a día y no se enterarán de lo que sucede en estos organismos. Y es tremenda la desinformación y la manipulación que existe. Y pues por eso nuestra misión, pues no solamente de observar, pero también de informar a la gente qué es lo que en realidad está pasando para que pues despierte y que podamos hacer algo. Así que muchas gracias por la invitación, por la oportunidad, padre, y nos encomendamos a sus oraciones en esta misión. Así es, muchísimas gracias. Dios los bendiga mucho. Gracias, Adiós. padre. Hasta luego. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.